Muy buenas noches a todos los amigos y amigas que se conectan a esta hora con Ojo al Eje, el portal literario de Risaralda y bueno, y también del Eje Cafetero, porque ahorita estamos abiertos a Caldas, Quindío y Risaralda con la idea de difundir la cultura en todos sus ámbitos. En esta hora, pues sean todos bienvenidos. Estamos convocados para conversar con Mateo Quintero sobre un libro y sobre un ensayo en específico en el cual Mateo es autor. El libro es La memoria es una forma de luz y un ensayo en el cual Mateo puede tener aquí una inferencia o una injerencia importante al lado de otros ensayistas. Mateo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Muy bien, ¿y usted? ¿Qué más? Bien, hombre, con mucha expectativa por escucharlo a propósito de este libro que pudo sacar Clepsidra este año con mucho esfuerzo, pues también porque pues, el 2020 casi a todos nos paralizó. Sin embargo, pues este libro hace parte de la colección Presencia Académica, que es de la Fundación Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte. Pues John Jairo Carvajal es el antologador de esta obra y en el cual usted hace parte. Mateo, para empezar, ¿qué tal la experiencia de este libro, de hacer parte de todos estos ensayistas? No, pues primero me sentí demasiado honrado por la invitación. Una compañera de la universidad que se llama Shirley fue la que me extendió la invitación de la Academia de Historia, de Literatura y Arte, que estaban buscando ensayistas, pues ella ya había leído parte de lo que yo había publicado por ahí y me dijo que era perfecto para publicar. Entonces me llamó demasiado la atención, me puse a escribir, lo mandé, les gustó y bueno, fui seleccionado ahí junto a otros grandes autores, algunos como usted ya ha dicho, internacionales, otros nacionales y especialmente pues risaraldenses y pereiranos, que somos los que conformamos la gran parte del libro como tal. Pero bueno, no, fue una experiencia muy grata sentir pues de cerca lo que era la editorial Clepsidra, el acompañamiento de John en la edición, los comentarios que nos hizo a los textos que habíamos hecho. Bueno, todo el proyecto fue muy enriquecedor. Lastimosamente, la cuarentena como tal lo retrasó un poco, pero bueno, fue perfecto para mí. Por supuesto, estás ahí al lado de ensayistas como Blanca Inés Arellano, como Carlos Albeiro Velázquez, William Rojas Vinasco, Leonardo Fabio Marín, que es un personaje muy conocido, y Sí. de entre ellos muchas personas más, porque estamos hablando casi más de 15 ensayistas. Entonces, usted hace parte, hermano, de esta obra, lo cual nos parece una noticia muy importante, especialmente en Ojo al Eje, en el cual este año pudimos publicarles una serie de escritos, de ensayos, incluso hubo poemas. Entonces es muy importante poder tenerlo usted acá para que nos converse de ese ensayo suyo titulado La dulce resignación, ¿no? Sí, señor, así lo titulé. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema. Bueno, hablemos antes del ensayo, hablemos de la ensayística. Usted es un ser que desde hace un tiempo, bueno, este año pudimos conocerlo y no solamente Ojo al Eje, sino también todos los que están empezando a leerlo, pero sus coqueteos con el ensayo, ¿desde dónde viene? ¿Desde qué autores, desde qué influencias viene su estilo ensayístico? Bueno, y eso es algo que viene desde la universidad como tal, algo que yo caí en cuenta a partir de las lecturas de los verdaderos ensayistas, no tanto de lo que nos ponían a hacer en la universidad, sino lo que realmente escribían los escritores que se enfocaban en el género del ensayo, por ejemplo Borges, Steiner, Octavio Paz, especialmente Montaigne. Con todas estas lecturas me di cuenta de algo muy distinto a lo que nos ponían tanto en el colegio como en la universidad y bueno, en casi todos los ámbitos académicos, y es que el ensayo, sí, el ensayo en sí es una postura personal, como lo definió Montaigne, es ensayar su punto de vista, atreverse a explicar el punto de vista que se tiene sobre algún tema en específico. Por lo tanto, desde ahí, pues se nota que uno puede hablar en primera persona,
como lo hace Montaigne, como lo hacen todos los grandes ensayistas realmente, mientras que en la academia siempre nos ponen a hablar en tercera persona, como si eso nos diera más sustento teórico, como si eso nos diera más fortaleza a nuestros argumentos, cuando no es así. Es claro que en el ensayo se habla en primera persona y se pone en una postura propia y se intenta argumentar a través también de experiencias propias. Eso, las experiencias no tienen que estar eludidas de la argumentación ensayística. Entonces, al leer a esos grandes ensayistas como Montaigne especialmente, que se aventuraba a hablar de la vida, desde su propia experiencia, desde los autores que él mismo leía y que lo enriquecían, y la postura de la vida que él tenía como tal, pues me empezó a llamar la atención el género de ensayo. En la universidad, como digo, sí se hacían muchos, pero eso más que todo lo que se llama es artículo académico. Eso realmente no tiene la estructura del ensayo. Y bueno, a partir de ahí fue que empecé a escribir algunos sobre literatura en la universidad, y luego ya empecé a dar mis propias ideas, no solo de la literatura, sino de la vida como tal, o algo un poco más global de la existencia, a partir de la filosofía y la literatura, el arte, el cine, las series, todo esto que enriquecen como tal la perspectiva no solo de mía, pues como autor, sino también de todos los Mm. espectadores, los lectores, la gente en sí. Claro, Mateo, una de las cosas que nos impresionan desde Ojo al Eje y también desde los que le conocemos, que somos, por así decirlo, privilegiados por ser su amigo, es que usted pues, está en el género ensayístico, pero también está en la poesía y está en el cuento. Creo que este año también una revista en Medellín tuvo el privilegio de publicarle unos poemas. Sí, señor. Este año pues fue escogido entre unos 200 autores. Escogieron como unos 10 en cuanto a poesía, otros 2 o 3 en ensayo y otros de cuento, sobre una temática en especial que era la relación del ser humano con la naturaleza. Y esto pues será publicado el próximo semestre. Es una revista de Medellín. Espero que llegue acá para compartirla con ustedes. Es un poema muy especial para mí, pues ser publicado allí en una revista pues que con tanto rigor estético me pareció pues un privilegio genial, y bueno, me siento feliz por ello, y sobre todo porque en sí la poesía, digamos que es con la que tengo más deuda, porque es lo que siempre he querido como tal, ser poeta en sí, aunque pues nunca aludo los otros géneros que me encantan, pero lo digo es porque siento un vacío desde hace mucho tiempo en cuanto a la poesía. Veo que falta a veces rigor estético o profundidad, o que se ha llegado como una especie de banalidad en muchos medios de la poética. Entonces quisiera que renaciera como lo que es, como el gran género literario. Ujú. Bueno, Mateo, yo no quiero ser muy pomposo, pero su ensayo La dulce resignación dentro de este libro, que se titula La memoria es una forma de luz, siento que es un ensayo muy, muy posmoderno, siento que es un ensayo que casi va contra todo lo establecido y pues inicialmente pues el asunto de la certeza, el asunto de la creencia incluso en Dios, la creencia racional, y impregna mucho este texto, la moral. Sin embargo, siento mucho a Nietzsche, siento mucho a Cioran, siento mucho a Bentham, siento mucho por así decirlo, todos estos personajes como Borges, en el cual hay una bullición de ideas y que usted las retoma para empezar este ensayo con una anécdota casi personal diciendo pues que usted de pequeño creía en todo, sin embargo algo pasó. Cuéntenos un poquito sobre su ensayo La dulce resignación. Listo, sí, pues bueno, en primer lugar, como tal, el ensayo tiene la estructura siguiendo a Montaigne en cuanto a las experiencias personales, ¿cierto? Al principio yo hago un recuento de una experiencia personal que enmarca mucho el trayecto pues, de mi vida. Obviamente no puse a especificar hechos como tal, sino eh, una época de la vida, que es la niñez y adolescencia, y posteriormente empecé a argumentar qué era lo que yo descubrí en cierto sentido o en qué caí en cuenta
y eso es lo que hace pues la gran mayoría del ensayo. Ya a partir de ahí sí tomo las ideas pues existenciales de Nietzsche, de Cioran especialmente. Yo creo que es un ensayo que le dé mucho a Cioran, aunque no lo cite directamente, pues digamos que no tenía una cita especial allí, pero todo está impregnado por el pensamiento de él en cierto sentido. Eh, y cito a Nietzsche al final, bueno, que esto ya hablaremos después. En un principio se habla entonces de lo que es la cuestión de la certeza, la certeza religiosa que enmarca en sí todo lo que es la vida personal del ser humano. Y la cuestión es que si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es la religión o lo que intenta hacer la religión con cada persona, pues realmente es darle unos dictámenes no solo de tipo espiritual, sino de tipo moral, ético y actitudinal, una actitud frente a la vida, que bueno, ya luego empezaremos a discutirla, pero lo que quiero decir allí es que la religión impregna todos los estamentos de la vida, todas sus formas, y le da una metodología propia con conductas certeras, ¿cierto? Entonces, uno cree que por seguir cierta religión, pues en otros ámbitos, digamos que pueda tener cierta libertad, y no, la religión impregnar toda la vida, todos los aspectos de la vida e infundir lo que ella pues cree. Es ese tipo de cosas lo que hace y no ponerlas en duda. Lo que enseña la religión, lo que enseña o lo que enseña la razón, que también es el gran mito de la actualidad, es una certeza de la cual no nos podemos eludir y de la cual nos dan pues todo, o sea, la vida como si estuviera resuelta, ¿cierto? Y la alude de los matices que la hacen totalmente interesante. Lo que hace bella la vida en sí es pues, los matices, lo contradictorio, lo inesperado, todo esto que llegamos a un día creyendo que vamos a hacer ciertas cosas y el mismo día te refuta todo lo que tú quieres hacer, porque es una constante lucha frente a la existencia, y más ahora en estos países como Latinoamérica, países como Colombia, tan ajetreados, que aquí no hay un día que no pase nada, y la noticia actual borra la anterior. Entonces, lo que pasa con la religión, lo que contaba era que yo, pues como la mayoría de colombianos, nacimos en una familia de índole conservador, con tintes religiosos muy marcados, y yo simplemente como cualquier persona, pues seguí las enseñanzas de la gente adulta que conforma la familia y bueno, los más cercanos, ¿cierto? Luego ya empecé a cuestionarme sobre si realmente en esto creía o si realmente quería para mí, llegando a la conclusión que no, realmente no quería seguir ciertos lineamientos, no quería seguir el lineamiento el primero sobre todo es el de la reproducción, que como pueden ver en la crónica que hice de la vasectomía, pues doy mi postura frente a la reproducción, que creo que esto es lo principal que reputé en mi vida personal. Y posteriormente ya cada certeza que yo tenía, pues la fui desechando y me di cuenta, cosa que hablo en el ensayo, que realmente la vida difícil no era el camino, o sea, el camino ancho no era realmente el de la libertad, como lo dice pues el catolicismo, sino al revés. El camino estrecho es el de la libertad, porque es el camino más empedrado y el camino más difícil. Ahí es donde llega Sartre y nos dice que tenemos la responsabilidad de ser, tiene la capacidad de tomar en su vida, ¿cierto? Y y cada acto pues conlleva la responsabilidad y efecto. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que cuestioné, derrumbé varias cosas en mi vida personal.
la incertidumbre, que es algo muy complejo de sobrellevar. La incertidumbre es muy bella cuando nos acoplamos a ella, que ahí es donde viene lo de la resignación, pero cuando nos estamos enfrentando apenas, cuando los grandes relatos quedan desmontados de nuestra vida y se quitan la venda moral que tenemos puesta desde el nacimiento y desde las cosas que nos impregnan los adultos desde nuestra niñez, que no nos invitan a cuestionar, sino a aceptar, cuando nos quitamos esto, pues en un principio nos sentimos llenos de desazón, porque como digo, la religión y Mateo, los grandes relatos impregnan toda nuestra vida. Mateo, ¿qué entiendes por religión? Entendiendo también que la razón es una especie de religión y entendiendo que todos los días nosotros tenemos creencias. El mismo hecho de decidir algo es parte de una razón. Por lo tanto, ¿qué entiendes por religión? Bueno, es una pregunta harto compleja. Aquí, bueno, aquí lo que hablo de la religión es específicamente las grandes religiones, ¿cierto? Pero lo que yo critico de la religión y lo que dice usted también de lo de la razón, que es a su vez una religión, es la certeza. Dice Cioran en sus cuadernos que las grandes catástrofes han sido potenciadas por la gente que ha estado muy convencida. Es decir, los que están totalmente convencidos son los que intentan imponerle a los demás ese convencimiento. El creer nosotros que hay una respuesta a algo, a la existencia como tal, a veces nos hace creer que tenemos el derecho de imponérselo a los demás porque creemos que los demás están equivocados. Y al creer que los demás están equivocados, pues nos sentimos como antes en la responsabilidad de que ellos caigan en cuenta de su sinrazón para que lleguen a la verdadera razón, cosa que está totalmente refutada. No hay ninguna razón absoluta, ¿cierto? No hay hechos sino Eh, en, interpretaciones, como dice Nietzsche. en su Y entonces, en este ensayo, sentido, mm, no, siga. en su ensayo hay una parte, vamos a ir desglosando un poquito el ensayo porque pues yo lo leí, lo subrayé, lo medité, hermano. Hay una parte que dice, abro comillas, es bien sabido que la literatura y la filosofía, o en todo caso la buena literatura y la buena filosofía, no prodigan aciertos, ni tranquilizantes, ni placebos, ni resoluciones. Llevando la contraria a todo lo estipulado, empalman una fuerte lucha contra el establecimiento moral y racional que en el mundo impera. Eso es una afirmación a la cual usted ha llegado, es una deducción. Sin embargo, el mismo Nietzsche decía que la moral o la ética depende del contexto, ¿no? No es lo mismo el liderazgo en Occidente que el liderazgo para una tribu en la Polinesia, por ejemplo. Entonces, allí usted está casi diciendo, existe una moral que impera en el mundo, existe una ética, una racionalidad, y la literatura y la filosofía sirven para eso. No, aquí lo que digo en esa frase es que no me refiero a una sola religión, no me refiero a una sola moral, ni a una sola ética, me refiero a que la gran filosofía en sí y bueno, la literatura lo que hace es que dependiendo del contexto, por eso es que la literatura es tan contextual, pero a la vez tan universal. Lo que hace la buena literatura, o por lo menos la literatura que yo considero buena, la que me interesa a mí, y la filosofía que me interesa a mí y que leo, es la literatura que pone en cuestionamiento lo que realmente, o sea, los grandes relatos que están imperando en una sociedad. Puede ser aquí en Occidente como puede ser la oriental. Puede ser, por ejemplo, un libro excelente que se llama Vivir, que es de Yu An, un autor chino. Él lo que hace en este libro es, a partir de un relato, desmontar lo que se cree como cierto en China, y no solo en la China actual, sino en la China milenaria. Entonces es esta gran literatura, pero no lo hace directamente, sino que lo hace a partir de vivencias de los personajes. No tiene que ser realmente argumental, sino a partir de ciertos relatos se puede desmontar o por lo menos poner en duda. Es que se puede tener una certeza y dudar de ella y llegar luego de la duda a la certeza de que estaba en lo cierto. Eso no quiere decir que todo esté exento de razón.
Lo que quiere decir es que hay que ponerlo en duda para poder llegar allí. Y me gusta de la literatura y la filosofía es que pongan en duda lo establecido en su sociedad. Si vemos aquí en Latinoamérica, vemos que en el siglo XX uno de los grandes temas era la política, las dictaduras, y se ponía en cuestión la dictadura, como Mario Vargas Llosa, y luego él apoya otras dictaduras. Eso no tiene nada que ver allí, porque él pone en cuestión y digamos que él llega a la conclusión de que algunas dictaduras sí son benéficas, ¿sí? Entonces, pero él la pone en duda y en los libros no hay una certeza del autor, sino que se ven las voces de diferentes personajes. Ok, Goya, Francisco de Goya, el pintor, dijo, o en un grabado, en una pintura de él, puso en un aguafuerte la frase, el sueño de la razón produce monstruos, ¿sí? Entendiendo y dando a entender también que, bueno, creo que está citando al poeta Hölderlin, sí, que cuando soñamos somos una cosa y cuando estamos despiertos otro, pero hablando, por ejemplo, de ese periodo de la Ilustración, cuando la filosofía y la literatura toman una fuerza impresionante en el siglo XVIII, atacan todo, atacan a Luis XV, bueno, y su reinado, atacan el establecimiento, atacan la religión, atacan todo lo establecido. Sin embargo, no llega la mayoría de edad cuando la razón toma posesión de la humanidad, sino que llegan unas desviaciones. Por ejemplo, atacando la religión surgieron sectas espirituales como pueden ser los masones o como pueden ser otras corrientes filosóficas gnósticas y todo esto. Igual en política se destronó un absolutismo y se montó la democracia, el poder, el demos, el pueblo dirigiendo el poder, y pues nada de eso nos ha demostrado que el ser humano no descansa sobre algo firme, sino que siempre hay algo a la cual tiene que aferrarse como si estuviera naufragando. De cierta manera, es posible vivir en un mundo sin creencias, sin certezas, Mateo? No, yo creo que no. Y el mundo lo mismo lo ha demostrado, la historia lo ha demostrado. Esto es lo bello de la historia, esto es lo bello de la humanidad como tal, que siempre se refuta a sí misma. Por eso lo que yo hablo aquí en la dulce resignación es ese resignarse a que no haya absolutos. Y eso no quiere decir que no llenemos nuestra vida de sentido. Al intentar poner nuestra vida de un sentido, al encaminarlo con un sentido que nosotros mismos lo dotemos, lo que hacemos es tener una certeza, aunque sea momentánea. Yo tengo ahora la certeza de la literatura y puede ser que luego, que no creo, pero puede ser que luego la refute o no la considere totalmente tranquilizante para mí. Entonces, pero esto es lo bello, o sea, yo tengo la certeza de que yo puedo cambiar de opinión cuando sea. Por eso en el ensayo no se aboga por una opinión en sí, o no se aboga por la destrucción de todas las certezas, se Mm. aboga por la construcción de los sentidos personales, de un sentido buscado por nosotros mismos, luego un trayecto ciertamente lleno de escombros, pero cuando lo logramos, pues lo ponemos para nosotros, para poder vivir. Claramente no podemos vivir sin una certeza o sin una esperanza al menos de que al otro día haya algo que podamos hacer, digamos, no para cambiar el mundo, pero sí para cambiarnos o para disfrutarlo, o ser hedonistas o llegar al placer. Eso es una certeza o un sentido que nosotros nos proponemos en nuestra propia vida, sin llegar a Mm. decir que es un absoluto. O sea, se tiene que saber, o bueno, lo que yo propongo allí es que hay que saber que es un sentido personal y que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, o bueno, ningún derecho, perdón, no era responsabilidad sino derecho, de imponerle ese sentido que nosotros tenemos al otro, porque eso sería llegar a colonizar a los demás. Y eso es lo que hizo la misma ilustración. Lo que hizo la ilustración fue refutar toda espiritualidad, fue poner la razón por encima de todo lo demás. Por ejemplo, desde Descartes se ve lo nefasto que es esto. Descartes negaba los sentimientos o la sensibilidad. Él quería que eludiéramos ello para solamente ser razón, para ser solamente un cerebro. Y, esto es y eso es aberrante. El ser humano es una mezcla entre la razón y entre los sentimientos y entre los instintos. Somos mucho más complejos que solo la razón y la razón no nos prodiga realmente certezas, nos hace creer que tenemos certezas. Y ya luego el mundo refuta en el siglo XX que la razón sea el camino real de la humanidad, porque si vemos los nazis, era gente culta. Y la cultura no es lo que hace la humanidad, o sea, tener una gran
un gran conocimiento de la literatura o de la filosofía, como lo tenían los nazis, o de la música, que encaminaban a los judíos a la matanza mientras escuchaban a Bach y a Beethoven. Esto no quiere decir nada, podemos estamos llenos de cultura y ser malas personas. La vida misma se encarga de refutar estas inclinaciones sí. humanas. Bueno, Mateo, las mismas Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial se encargaron de refutar de que la razón era el Diego, cenit, ¿sí? Era el progreso máximo de la humanidad, la razón, pero realmente la Primera y Segunda Guerra Mundial nos llevó a esas catástrofes de millones y millones de personas muertas, totalitarismos, sistemas y todo esto. Sin embargo, una, Diego, sí. ¿Sí? ¿Me escucha, Mateo? al parecer Diego tiene problemas con la internet. ¿Me escucha, Mateo? Aprovecho este momento para agradecer. Ah, hola Diego. Estaba agradeciéndole a John por el bello prólogo que hizo del libro, no sé si lo leíste. Sí, sí, claro. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí, ya llegaste. Listo, Mateo. No, te contaba que la misma Primera Guerra Mundial y la Segunda se encargaron de refutar de que la razón era, por así decirlo, la panacea o era la mayoría de edad a la cual aspiraba el ser humano. Y en cierta manera la razón es una especie de religión también o una especie de nueva creencia que tomó la humanidad. Sin embargo, un autor que a mí me gusta mucho que se llama Gilles Lipovetsky sacó un libro llamado La Era del Vacío, donde él muestra de que los ídolos posmodernos o los ídolos ya no existen, la posmodernidad no nos trae nada a lo cual aferrarnos, y que es algo también que trabaja Zygmunt Bauman también, que es lo que él llama la sociedad líquida, ¿no? El amor líquido, las relaciones líquidas, incluso hasta la ética líquida. Entonces, si no hay nada en qué creer, ¿qué creer? Bueno, ese es el gran cuestionamiento. Realmente yo creo o abogo por una búsqueda de sentido variable, de un sentido personal, reflexivo, no irreflexivo, eh, que nos haga por lo menos cada cierto tramo, cada lustro de nuestra vida tener algo a lo que aferrarnos, ¿no? Sin creer que esto es un absoluto. Lo que yo propongo allí es esa paradoja, o a partir de la metáfora de Nietzsche, de lo del el león, el camello, perdón, el camello, el león y el niño. El camello es el que está totalmente embaucado por las imposiciones de de su contexto más personal, como es el de su familia, luego el contexto un poco más grande, que es el de la ciudad, o en donde vive, la patria, y luego el mundo como tal, sea Occidente u Oriente. Todo esto conlleva algo que nos hace caminar como camello, ¿cierto? Con un gran peso en nuestra espalda, y sin saber realmente si lo creemos o no. Cuando el hombre se desmonta de ese camello, cuando se quita estas jorobas, se vuelve un león que ataca lo estipulado, que lo intenta criticar hasta que lo desmonta. Y luego, cuando él mismo se antepone una creencia propia, se convierte en un niño. Este niño es alguien que tiene una creencia y aunque sepa que es un juego, aunque sepa que es un juego, lo toma con seriedad, como los niños. ¿Cierto? Yo lo que le amplío al alemán, a Nietzsche aquí, es que ese niño, cuando crezca y se vuelva a su vez camello de sí mismo, cuando a su vez esa creencia que él se ponga, en la que crea con seriedad, ya no lo satisfaga, pues simplemente vuelva a tomar ese camino, ¿cierto? Sí, El de otra vez sí. liberarse de esas cuestiones. Entonces lo que yo hago aquí, o bueno, lo que yo intento proponer referente a lo que tú comentas de que ya la gente no cree en nada, es esa resignación. Y ese es un concepto que quisiera aclarar. No sé cómo entendiste tú la resignación en el ensayo. No, no, lo que pasa es que quiero preguntarte directo, hermano, a la yugular sobre el tema de Dios, porque es que hay una frase aquí que es una mezcla entre Descartes y Kant, donde usted dice, Dios existe en la mente del que cree. Fuera de ellas como cualquier alusión metafísica, carente de sostenibilidad racional, carente de respaldo. Me parece que hace una afirmación muy subjetiva. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Claro, bueno, la cuestión aquí con Dios, que cada persona en sí tiene como un Dios distinto.
es que cuando nosotros empezamos, o bueno, cuando yo empecé, porque esa frase la digo ya luego de la historia personal, cuando yo lo empiezo a cuestionar, cuando empiezo a cuestionarme si realmente creo o no, o si realmente hay que creer, no mejor, veo que no hallo respuestas y veo que cada pregunta se va desapareciendo más y caigo en cuenta de la muerte, de la divinidad, como lo especifica Nietzsche en esta cuestión de que si es subjetiva, pues claramente es subjetiva. Hablo de mí. Hablo de que a mí se me desapareció cuando lo empecé a cuestionar. Y la metafísica en sí, o sea, lo que no podemos ver, realmente, si lo intentamos explicar por medio de la razón, o por medio de la ciencia, o por medio de algo más reflexivo, yo no digo que no hay que creer, sino que digo que cada cual quiere creer lo que cree, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nuestra creencia se sustenta también en una disposición a esa creencia. Cuando ya no tenemos esa disposición, pues no vemos las manifestaciones. La gente que cree férreamente en Dios ve a Dios en las flores, ve a Dios en los animales. Los que no, no lo logran ver, ven allí una evolución o una cuestión que se escapa a nuestra razón. En ese sentido no vemos como tal las manos de Dios creándolo, sino que vemos nuestra ilusión metafísica convertida en la realidad. Es decir, toda cuestión metafísica, o sea, algo que no podamos ver o inteligir por nuestros propios medios, empieza a carecer de respaldo, empieza a carecer de respaldo porque es algo metafísico que solamente nosotros creemos. No quiere decir que sea cierto o incierto, porque es algo que no podemos creer. Es decir, no se puede refutar realmente de Dios, pero tampoco lo podemos afirmar con totalidad. Y el que la afirma es el que tiene la responsabilidad de dar pruebas, no el que la refuta. Bueno, sí, sí, según la afirmación que estás diciendo, donde te encuentres con una apologeta, los que defienden el dogma cristiano van a tener un buen diálogo, pues porque una apologeta le puede citar las 5 vías para demostrar la existencia de Dios de Tomás de Aquino, puede preguntarle muchas cosas y se puede formar un buen debate, porque en cierta Claro que sí. manera hay tantas corrientes teológicas o de creencias como existen en la razón. Por ejemplo, usted decía sobre que una persona que cree en Dios puede verlo en las flores, puede verlo en las mariposas, puede verlo en el aire. Eso puede ser un panteísmo muy tipo Spinoza, ¿sí? O que no creen en nada también. El no creer en nada es creer en algo, porque está creyendo en nada. Entonces, Claro que en sí. cierta manera, su postura personal, ¿cuál es, Mateo? ¿Usted en qué cree? Yo no creo en nada. Sencillamente no tengo algo en lo cual me aferro, por lo cual me causó esa desazón que comento en el principio, con lo cual escribí Mm. esa novela que llamó El Malestar, que fue la que quedó pues, de segundo en el premio de jóvenes. Esta novela se trataba de un mendigo por decisión propia, un mendigo que quisiera entregarse totalmente al fango y desintegrarse de la humanidad, de la sociedad como tal, simplemente por el hastío que tenía de vivir. Y digamos que en ese sentido, ese hastío era el que yo concebía. Pero luego superé eso y ya llega la risa, que por eso es que a veces me gusta más Nietzsche que Cioran, porque Cioran no se ríe, mientras que Nietzsche sí y baila. Y en ese entonces es donde llega la resignación, que es en lo que yo creo, que es la resignación de carecer de absolutos y por ello no hay necesidad de amargarse. No importa que no haya algo en lo que no creamos, es lo que esa incertidumbre total, esa incertidumbre perpetua, no es símbolo de amargura. Alguna gente cree que no creer en nada, pues nos desestabiliza y nos pone a nosotros mismos como en una especie de desasosiego en el cual no hay cabida para el disfrute, para el goce, para el placer. Eso es mentira. Incluso antes nos quitamos más de pesos que no concibimos. Y esto es lo que yo creo, entre comillas, ¿no? Es lo que yo he aceptado en mi vida, la resignación ante un absoluto que no creo, porque siempre encuentro algo que lo repute. Digamos que ahora que tú me citaste todas estas corrientes teológicas, entre ellas también se reputan y cada uno, o bueno, se contradicen o se ponen en diálogo, lo cual es genial, porque cada uno ve
una cuestión propia de la divinidad o de la teología, pero si vemos cómo el otro se refuta y siempre es una especie de diálogo constante, nunca se ha llegado a un concilio. Y eso es lo que yo digo. Tomás de Aquino tiene una postura y el mismo bueno, los escolásticos tienen muchas posturas, los racionales también, el mismo Descartes también creía en Dios de una manera distinta. Todos ellos creían y cada uno se ve como en una forma compleja de abstraer lo que para ellos es la divinidad. Entonces, esto es lo que yo digo, que realmente cada uno lo tiene y está bien, no veo ahí mal. Lo que yo veo malo es intentar imponerse al otro e intentar creer que a la conclusión a la que yo llego es la real. Eso es lo que yo creo que es lo perjudicial en la humanidad. Las grandes guerras han sido por la gente que ha sido convencida de que se ha reunido en torno a una idea que creen que es la real y se la intentan imponer a otro, y por eso ha habido masacres y por eso ha habido guerras y por eso todavía aún nos peleamos entre ideología e ideología. Creer que esa ideología es la total, la que está llena de razón, creo que es lo perjudicial, no tanto la creencia en Dios. Bueno, Mateo, pero el ser humano tiene un instinto gregario, ¿no? El ser humano, decía Jean-Jacques Rousseau, decía que a nosotros, si nos quitaran las cadenas, nos imaginaríamos que tenemos una. Es decir, el ser humano siempre tiene esa tendencia de manada, porque haciendo referencia a su ensayo, porque usted cita a Freud también y cita a Copérnico y cita a Darwin también, demostrando unas evoluciones del hombre, pero sería una utopía llegar a pensar que una sociedad ideal es donde cada individuo piense de manera individual, no sea influenciado por algo o por alguien. El mismo hecho que vivamos en un país nos influyen unas ideas de patria, nos influyen una bandera, nos influyen unos colores, unos signos. Entonces, esos filósofos de la sospecha, como Nietzsche, como Cioran, como Schopenhauer y otros, mi pregunta es si ellos son los grandes propiciadores de estas ideas del vacío, de estas ideas de la nada, del nihil, del existencialismo, incluso del ateísmo extremo, ¿por qué no se suicidaron ellos? Nietzsche murió loco, Cioran murió de un Alzheimer y en cierta manera algo que me llama mucho la atención es en la Gaia Ciencia que Nietzsche dice que hay algo que nos incita a vivir en vez de morir, porque vivimos en vez de morir. Creo que ese anhelo de vivir, ese gran instinto que tenemos, es porque algo dentro de nosotros cree en la vida. De otra manera estaríamos fuera. Claro que sí. Bueno, ninguno de estos lo toma la decisión de suicidarse y realmente, por ejemplo, Schopenhauer vive rodeado de lujos por su éxito como comerciante y posteriormente algunos ingresos que le entran por los libros que ha escrito, las conferencias que dicta. Nietzsche pues llega a la locura por la sífilis, Cioran alcanza un Alzheimer, hace poco escribió una prosa que quizás salga en el malpensante a partir del trecho tan gigantesco que hay entre el aforismo y el acto. Cioran siempre habla del suicidio y nunca se suicida, mientras que su esposa, que nunca escribió nada, se mató. Esta es la gran diferencia realmente, pero por ejemplo otros sí lo hicieron. Usted mismo incluso hace poco escribió algo sobre los grandes suicidas. No quiere decir, en este momento no se aboga nunca por el suicidio, se busca antes por un vitalismo. Lo que yo propongo, lo que yo digo en el ensayo es antes un vitalismo ante eso de la no creencia, es no dejarse doblegar por una creencia que nos imponen y es no dejarse entristecer tampoco por esta falta de absolutos si creemos que no hay un absoluto. Tampoco es que vaya dirigido a todos este ensayo mío, sino a los que dudamos constantemente de todo, a los que vivimos en una perpetua duda, como lo dice Cioran. Esto no quiere decir que tengamos que llegar al suicidio, esto no quiere decir que anulemos la vida, que creamos que la vida es invivible. Antes para mí lo desconcertante y lo maravilloso es esa misma incertidumbre perpetua de no saber qué hay, de no saber realmente qué suceso es el real, que cada cosa, que cada hecho tenga miles de interpretaciones, cada noticia tenga tantas perspectivas, que haya siempre un diálogo constante.
que haya siempre las posturas diversas de todos los seres humanos, que cada uno tenga un mundo propio, que nadie piense igual que el otro. Y esa facultad de lo gregario, como ustedes mismo lo decía, me parece que, digamos, sí se ve muy constantemente en la humanidad, pero es esa facultad del rebaño, eso que los filósofos de la sospecha intentaron tanto eludir, porque seguir a alguien y creer en alguien como el Salvador, como un Mesías, lo que hace es anular nuestro pensamiento y concebir del otro y aceptarlo sin refutarlo. Entonces, si conseguimos a un guía, sea político, sea religioso, sea simplemente social, si creemos en él y seguimos todas sus posturas, pues entonces ¿dónde está nuestro punto de vista ahí? Seguirlo a él, eso sería simplemente un rebaño, una oveja, alguien que sigue la postura del otro sin cuestionarse. Es lo que yo sí intentaría eludir. No creo que haya facultad de consenso en la vida, o sea, no creo que realmente alguien se concilie con el otro en una idea global, sino que simplemente nos resignamos a no querer entrar a discusiones eternas, pero eso es lo bello y eso es lo que desde la filosofía griega nos prodigaba, el diálogo constante y perpetuo. Ahí entraríamos a un tema que podría titularse ¿qué es la verdad? Porque en cierta manera, por ejemplo, si miramos el nacionalsocialismo, eh, todo ese conglomerado de alemanes estaban convencidos que la verdad era lo que Hitler, el Heil, o sea, el líder, les decía. Es decir, no había otra cosmovisión sino esa verdad inmediata de ese contexto que era la Alemania de posguerra. Entonces, es el mismo concepto, por ejemplo, cuando, en ejemplo, hablemos de Jesús, cuando viene y trae unas doctrinas, unas ideas que no le interesa a él influenciar a nadie, sino que un colegio apostólico de 12 personajes lo llevan, lo masifican y Pablo el apóstol mucho más. Sin embargo, el mismo hecho que vivamos en Colombia, que creamos que somos colombianos, es un dogma, es creer en una verdad. Sí, entonces, si no creemos en nada, vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la finalidad si no creemos en nada? Porque una de las utopías que tenía el socialismo marxista y que el mismo Trotsky lo decía era que cuando el socialismo llegara a implantarse en un país, entonces todo el mundo se iban a apropiar de los medios de producción y la gente iba a tener mucho tiempo para dedicarse a leer a Shakespeare, a Goethe, a Marx, a Aristóteles, lo cual realmente constituye una utopía, sí, porque quizás no todo el mundo está capacitado para tener un pensamiento crítico y no quisiera recurrir a esa famosa fórmula de que unos gobiernan y otros son gobernados, unos obedecen y otros son obedecidos. Sí, por eso, en ese sentido, eso es lo que yo estoy diciendo, que cuál es la finalidad, es que realmente no la hay. Vimos aquí, nacimos sin tener o sea, no teníamos ninguna interferencia ahí, nosotros nunca decidimos nacer o no, eh, nacemos sin nuestra propia decisión, nunca nos preguntaron si queríamos o no nacer, ¿cierto? En ese sentido, lo que constituye nuestra divagación, nuestra deriva, una deriva constante que nunca va a encontrar una orilla a la cual encallarse, y esa es la cuestión. Por eso es que nunca ha habido realmente algo que nos satisfaga como humanidad completa, porque cada uno siente que eso que se nos está imponiendo, por ejemplo, nacemos en Colombia y somos colombianos, y a partir de ahí tenemos ciertas creencias o ciertos estilos de vida, cierto modo de vivir, de concebir la existencia, que es muy distinta a un suizo o a un noruego. En ese sentido, nacemos, el mismo país se nos impone, pero nosotros dónde estamos, nosotros no decidimos nacer en Colombia, nosotros no decidimos nacer en Latinoamérica, nosotros ni siquiera decidimos nacer. Por esa cuestión es que es la gran deriva y la utopía, esas utopías son las que se crearon otros hombres que creían en la humanidad e imponían una creencia que hacía que cierto sector se encallara a dicha postura, posturas que nunca, con las que nunca he congeniado, ni el nacionalsocialismo, ni el mismo socialismo, ni el marxismo, ni todos estos ismos, que es para mí lo que yo intento, lo que
pues Ya. siempre he querido eludir de mi... No creo en una finalidad y no creo en algo que satisfaga a nosotros como humanidad, como grupo, ni siquiera creo en una solución. Creo de pronto en una solución individual, creo en el ser humano individual. Nunca he creído en una sociedad entera, nunca he creído en un país y tampoco creo en la humanidad. Ok, usted dice creo en el ser humano, creo en esto, sin embargo, hay una parte importante de su ensayo donde usted habla casi de algo que usted le menciona, un golpe al egocentrismo humano, donde usted dice que Copérnico, cita a Copérnico, a Darwin y a Freud. Estaríamos hablando de que lo que hizo Copérnico fue sacar a la Tierra del centro y poner al Sol alrededor de nuestro universo inmediato, que son los 9 planetas, porque antiguamente desde Aristóteles hasta Ptolomeo se creía que la Tierra era el centro. Copérnico da un golpe y dice, no, la Tierra no es el centro, es el Sol. El segundo golpe es cuando usted habla de Darwin, donde muestra de que el hombre es un animal de la cadena más alimenticia o de la cadena más de la naturaleza. Y por último a Freud, donde dice, bueno, el hombre es presa de su instinto sexual, el hombre no es amo y señor de sus pensamientos ni de su racionalidad, sino de sus deseos, hasta un instinto quizás que ni el hombre puede manejar, como por ejemplo el instinto sexual o de represión de lo que él habla del subconsciente. Entonces, si la Tierra la sacan del centro, al hombre lo sacan del centro y en la posmodernidad Dios lo sacan del centro, estamos sin centros. Estamos en centros, efectivamente, lo que hacen estos tres autores, estos tres grandes hombres que invitaron a cuestionar a la humanidad fue eso es lo que se llama los tres golpes al egocentrismo humano. El primero es saber que no somos el centro del universo, somos ni siquiera el centro está el Sol, obviamente es simplemente una galaxia de las innumerables que existen, que cada vez se descubren más y más, y la estrella que dirige nuestro camino como planeta, hay innumerables más en otros lados, entonces tampoco es que esta sea tenga nada en especial. Simplemente la de nosotros, y esto no, es el golpe copernicano, y ese golpe que también hubo muchos en el Renacimiento. Recuerdo que una anécdota que cuenta William Ospina en una charla acerca de las patas de las moscas. Decía, Aristóteles había descrito a la mosca como un animal de 4 patas, cuando realmente eran 6, y no se descubrieron realmente las otras 2 patas, sino hasta el Renacimiento, hasta que se descubrió que la mosca era de 6 patas. Entonces se preguntaba William Ospina que quién es esta mosca que se atreve a refutar a Aristóteles. Realmente nosotros concebimos un mundo y lo empezamos a palabrar y creemos que tenemos una razón y nunca y los grandes relatos no son cuestionados, ni siquiera esta nimiedad como la de la mosca fue cuestionada hasta que otro hombre en el Renacimiento se atrevió a inspeccionar realmente lo que era una mosca. Esto es lo que hacen los tres grandes hombres que citas aquí. Copérnico primero a sacarnos del medio del universo, que no estamos ni en el medio, ni siquiera sabemos dónde estamos, solo somos un grano de arena en una innumerable playa, y luego lo que llega a ser Darwin es decir que somos presa de una evolución, ¿cierto? Que somos como evolucionamos o digamos que esto no llego a discutir si está confirmado o no, pero lo que sí quiero recalcar seriamente es que somos parte de la animalidad, que hayamos logrado avanzar en nuestro cerebro, que es lo que nos dicta casi siempre nuestras conductas, pues es algo muy distinto, y que hayamos separado un poco de lo que es la animalidad total, es lo que nos creó cierto egocentrismo, porque si ves bien en lo que es el cerebro humano, pues al principio es el cerebro reptil, que es lo que nos consagra con estos tipos de animales, como son los reptiles, llevados simplemente por el instinto. En el otro parte del cerebro está el cerebro límbico, donde están las emociones y los sentimientos. Y la otra, que la que nos diferencia de las demás especies, es la neocorteza, donde está la razón, o bueno, donde logramos adquirir lo que es el lenguaje, que realmente lo que nos ha llevado a todo esto es el lenguaje, que es la capacidad de cuestionar las cosas y de creer que podemos, por medio de la palabra, crear un Dios. Dios es la palabra, como dicen en el Génesis, ¿cierto? Y Mateo, pero luego, estaríamos hablando también de teorías y estaríamos hablando de unos dogmas
científicos, en algunos casos, como en el caso de Darwin, o en el caso astrológico de Copérnico, o en el caso psicológico de Freud, estaremos hablando de unos dogmas a los cuales la gente cree. Entonces, por lo tanto, hay una creencia en unos golpes que se le han dado al ser humano en la historia. Sin embargo, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Albert Einstein también demostró, en teoría y con muchas ecuaciones, de que el universo es curvo, de que la luz se curva lo demostró por medio de un eclipse por allá en 1900 y algo. Sin embargo, es importante resaltar que, claro, el ser humano tiene esa tendencia a autosuperarse, pero siempre, por así decirlo, está buscando el elemento de la salvación, el elemento al cual aferrarse y creer que eso es así. Un ejemplo, Darwin, el tema del eslabón perdido es un tema muy confuso, porque quizás Darwin no pudo demostrar cuál es nuestro antecedente como ser humano, Claro. lo emparentó con el simio y eso ya entró a la literatura popular y a los medios de comunicación de pensar que venimos del mono, pero por ejemplo no se demostró hasta el final cuál era nuestro antecedente. Parece que somos una especie huérfana en el universo, al menos el limón tiene la mandarina, la toronja, qué sé yo, pero nosotros no tenemos un antecedente. Quizás lo más cómico fue pensar que fuimos parte de los homínidos. Sin embargo, Mateo, hay una cosa muy interesante de su ensayo y que yo lo disfruté mucho y que, bueno, no sé dónde la gente puede conseguir este libro, Mateo. No sé si usted quiere dar una pauta o algo. Creo que Clepsidra, simplemente meterse a la página de Clepsidra, la edición como tal, y yo creo que, no sé si ahora estará a la venta, la verdad, no he indagado. Yo pregunté a Shirley, mi contacto ahí con la academia, y ella me dijo que en Clepsidra se podía comprar. Entonces, supongo, ¿tú dónde lo Bueno, adquiriste? vamos a buscarle. No, fue un obsequio, fue un obsequio. Mm, Vamos a averiguar el dato a las personas que estén interesadas. Obviamente hay mucho más ensayo, pero hoy estamos hablando del ensayo de Mateo. Pero decía previamente que una de las cosas que me gusta mucho del ensayo es cómo usted combina, Mateo, varias ideas en un solo párrafo o en dos párrafos. Por ejemplo, ya le dije que en este punto, cuando usted habla de Dios, usted mezcla a Descartes y mezcla a Kant, pero hay un párrafo también donde usted es casi atomista, porque usted habla de que nuestra muerte jamás será un hito que perjudique el devenir del universo, pues polvo somos, polvo seremos, nuestra materia, aunque jamás desaparece del todo, sino que se renueva, devela precisamente lo expuesto en esta línea, se mutará siempre, pero jamás se retornará a la conciencia dolorosa y maravillosa de un ser humano. Hecho de polvo y átomos, vagaremos sin estar conscientes de ellos por toda la eternidad. Veo una teoría muy atomista allí, muy de Demócrito, pero también veo como una especie de reencarnación allí. Esa es una utopía personal, bueno, ni siquiera una utopía porque no creo en ella realmente, solo que es una idea bella, poética para mí, que lo hago en un poema incluso que está publicado en Hoja Alegre, llamado Lomonosov Lavoisier. Estos dos autores fueron los que dijeron que estamos hechos digo que la materia no se renueva ni se destruye, sino que permanece, ¿cierto? Y esto es un hecho pues fácilmente comprobable, ¿no? Cuando nos incineran, nos convertimos en polvo y ese polvo a su vez se esparce por el aire y realmente nunca llega a desaparecer completamente, siempre está reintegrándose a diversas materias, a la tierra, a la arena vaga por el aire y nosotros, o bueno, lo que fue nosotros, nuestra parte física, simplemente al convertirse en átomos o en arena o en polvo, en ceniza realmente, cuando disperse por ahí, pues nosotros seguiremos, aunque sin conciencia, que es lo que nos hace a nosotros humanos. O Y sea, esa es usted la no gran cree en el cuestión aquí. espíritu, no cree en el espíritu. No creo en un espíritu. Creo que nosotros morimos cuando morimos realmente, o sea, no creo en una segunda vida. Lo que sí pues está comprobado y lo que digo aquí, que es una idea bella, poética, es que nos convertiremos en ceniza y esta ceniza quizá nunca desaparezca, pero en sí a nosotros lo que nos hace humanos es la conciencia, y la conciencia, bueno, o sea, el cerebro que nos da la capacidad de lenguaje, que ha sido un trayecto en la lingüística muy extenso y que nos da la capacidad de estar, por ejemplo, aquí dialogando
y de exponer nuestras ideas sobre el mundo, sobre la literatura, sobre la creencia o no en absolutismos. Eso es lo que hace el lenguaje como tal. Antes de eso nadie podría haber dialogado. Entonces, Ok. al suprimirse el lenguaje en nosotros, creo que se suprime toda nuestra vida humana. Ok, ahí tenemos entonces la información. John Bernal, editor de Clepsidra Editores, nos da la dirección www.clepsidraeditores.co y www.fundacionacademia.com para que visiten estos portales. Allí se puede adquirir el libro, allí también se puede tener unas referencias en la Fundación Académica o fundacionacademia.com. Entonces, para que se empapen también del ensayo de Mateo Quintero y otros ensayos también que hay allí. Mateo, continuando porque nos estamos acercando al final, dice dos cosas usted. El verdadero estado del hombre es la inconformidad y los seres humanos jamás alcanzarán una perfección. ¿Usted cree esto? Sí, claro que sí. Siempre ha habido una utopía, la utopía de la ilustración o de la razón, lo que daba era de una cultura que nos iba a perfeccionar como seres humanos. Creían que si éramos capaces de leer a Shakespeare, si entendíamos las grandes obras de la humanidad, pues seríamos más perfectos. Primero, en primera cuestión, eso no nos hace perfectos en absoluto. A duras penas pues no a duras penas, lo que hace la literatura es darnos un montón de matices y complejizar aún más el ser humano y nos muestra que nosotros, ningún acto de nosotros deliberado o inconsciente nos define y nos hace más complejos todos esos actos que nosotros realicemos, ¿cierto? Eso es lo que hace la literatura, mostrarnos que nuestra vida no es simple en absoluto. Esto por un lado. Por el otro, cada que nazca un ser humano es un ser humano independiente, individual, que habría que darle todas estas ideas para que lograran la supuesta perfección. Yo creo que el hombre nunca va a ser capaz de llegar a esa perfección y la ilustración mismo lo mostró, porque en esta utopía de la razón lo que hizo fue el siglo XX demostrarnos que realmente no era cierto, que las grandes potencias europeas, las que estaban más cultas, las que tenían más dinero en educación, las que se proponían más educar al hombre, pues fueron las causantes del estrago más grande que hemos tenido como especie, la matanza más grande y sanguinaria, cruel que ha habido, las maquinaciones y fórmulas del dolor y la estigmatización. Todos estos seres humanos que creían que llegaban a la perfección, creían que había que eliminar a los otros que eran imperfectos y ninguno de los dos era ni perfecto, bueno, no era perfecto, eran todos imperfectos a su manera y todos tenían una cultura distinta que los hacía, cada una con sus baches. Y lo otro, lo de la inconformidad, claro que sí, creo que el hombre siempre se ha sentido perfecto e inconforme y por eso es lo que usted ahora me decía, Diego, y era que el hombre siempre ha querido como aferrarse a algo y esa es la inconformidad realmente. Siempre ha habido grandes relatos, aquí no abogo por ninguno, ni el de la ciencia, ni el de la religión, ni el de la moral, pero cada que ha habido una época pegada a uno de estos estamentos, la siguiente la intenta refutar e intenta imponer su manera de concebir el mundo y así sucesivamente hasta que se da cuenta que el hombre es inconforme y que llega incluso a lo cíclico, a repetirse constantemente y a volver a la religión o a volver a la astronomía, a la astrología, perdón, a creer que los astros nos definen y a creer que siempre hay algo superior a nosotros que nos encamina. Bueno, en su discurso se siente todo el asunto de la doctrina de la tabla rasa, de que el hombre nace y recién hay que escribir sobre él ciertas cosas. Sin embargo, por ejemplo, aprender los números es creer en algo, aprender el alfabeto. O sea, ¿quién nos dice a nosotros que uno más uno es dos, que después de dos sigue es tres? Es un sistema de creencia. Sin embargo, para finalizar, Mateo, hay una parte que dice, casi como una conclusión, usted dice la única ética posible es generar el menor dolor posible. Me parece muy curioso porque es una afirmación y es casi como, no sé si ese generar dolor a otros significa generarles placer o no inferir en ellos. ¿Cuál es la definición final sobre esta frase? Sí, yo aquí no digo que lo que hay que proporcionar, si placer o simplemente paz, sino lo que no hay que hacer y es generar dolor o intentar generar el menor dolor posible. Yo creo que
Cada hombre, cada ser humano en su historia ha generado dolor a alguien, a su madre, a sus hermanos, a su familia, a alguien sin querer. Es muy complejo controlar todas las repercusiones que tienen nuestros actos y nuestras palabras. Sin embargo, creo que esa ética a la que yo propongo, bueno, la que yo intento seguir, es la de generar el menor dolor posible. No sé si causar alegría, pero que sería lo idóneo, pero es imposible causar alegría a todo el mundo, a todos los que con los que nos atravesamos, porque tenemos días buenos, días malos, como lo dice Porfirio Barba Jacob, es ocasión de la vida profunda. Sin embargo, yo creo que intentar no generar dolor haría un poco el mundo un poco más habitable, por lo menos, si nos por ejemplo, el matar, es que son cosas muy sencillas de la ética, matar, robar al otro, mentir, insultarlo, de todas estas cuestiones que podemos nosotros reprimir, porque se puede, hay cosas instintivas, pero hay cosas de los actos que sí se pueden reprimir. Creo que esto es algo que sí podríamos abogar, intentar generar el menor dolor posible, y a los que más queramos, pues generar alegría. Bueno, el mismo Schopenhauer dijo como un axioma, dijo la vida es dolor. Me parece que también desde ahí ya se viene una idea importante que es causarle el menor dolor posible a la mayor cantidad de gente. Sería ir Mateo, en pues se contra nos de la va... misma vida. Sería ir en Sí, contra de casi la misma vida, porque la vida es dolor, porque está llena de enfermedad, porque nos vamos a morir, porque nuestros allegados se mueren, se enferman, tienen accidentes, y nosotros intentar no darle dolor más del dolor que la vida intrínseca conlleva, creo que es un acto ético posible y que podría ayudar al mundo un poco. por supuesto, Mateo, se nos acabó el tiempo y bueno, queríamos agradecerle también Usted, a Diego. John Bernal por el libro La memoria es una forma de luz de Clepsidra Editores, editado en el 2020, un libro bellamente impreso con unas marcas de agua. La cámara se me fue. Entonces, increíble. Y bueno, ahí está el ensayo de Mateo, La dulce resignación. Mateo, se nos acabó el tiempo, sin embargo, queremos agradecerle desde el ojo al eje y bueno, desde la amistad que tenemos. Gracias por este tiempo, muy gentil, muy amable. Gracias. Usted, Diego. Muchas gracias a todos los que escucharon y a usted por el espacio. Bueno, Quedo o muy sea, a todos agradecido. también los que compartieron con nosotros. Nos vemos hasta una próxima. Chao, chao. Gracias. Ya, Diego. Chao a todos.